Desde los primeros segundos, quiero que imagines algo prohibido, algo que la ciencia moderna evita discutir, no porque no tenga datos, sino porque los datos no deberían existir. En una vasta cueva olvidada de la provincia de Guangxi, en China, arqueólogos encontraron fragmentos de un cráneo que parecía pertenecer a un ser humano. Pero había algo profundamente incorrecto. Aquella anatomía no coincidía con ninguna especie conocida. Era como mirar el retrato de un ancestro que no existe en ningún libro, un intruso en nuestro propio árbol genealógico. La criatura tenía rasgos tan anómalos que los investigadores la llamaron el humano imposible. Y la pregunta que resuena desde entonces es ¿quién o qué caminó por la Tierra antes de que la historia comenzara? El fragmento parecía una fusión de mundos. La caja craneana era sorprendentemente robusta, como si hubiera sido moldeada para resistir impactos inimaginables, mientras el rostro era más delicado que el de cualquier homínido primitivo. Era una criatura que parecía haber evolucionado demasiado rápido, demasiado temprano, y en el lugar equivocado. Lo más inquietante, su edad. Dataciones por uranio-torio sugieren que aquellos huesos podrían tener entre 260 y 300.000 años. Eso significa que en el mismo momento en que los primeros Homo sapiens apenas comenzaban a existir en África, un ser totalmente diferente caminaba por Asia Oriental, y nadie sabe cómo emergió allí. Mientras los diarios científicos intentaban clasificar a la criatura, algo aún más perturbador emergió. Aquel humano imposible aparecía desconectado de las otras especies del registro fósil. No era descendiente directo de ningún homínido conocido en Asia. No era denisovano, no era neandertal, no era Homo erectus. Era como si hubiera surgido de la nada, vivido sin dejar rastros claros y desaparecido tan silenciosamente como llegó. Esto generó una pregunta que pocos tienen el valor de hacer en público. ¿Y si no estamos ante una anomalía, sino ante una línea completa que existió paralelamente a la nuestra? Una línea que fue borrada de la historia. El silencio académico comenzó a incomodar. Investigadores independientes notaron que ciertas características de aquel cráneo recordaban fragmentos aislados encontrados en cuevas de Laos de Vietnam y hasta del sur de China. Todos huesos que durante décadas fueron considerados demasiado irregulares para encajar en los modelos evolutivos tradicionales. Ahora juntos, formaban una imagen muy peligrosa, la de un grupo humano que no debería existir según la cronología oficial. Una especie inteligente que vivió, floreció y quizá incluso influenció a pueblos posteriores, sin ser reconocida jamás como parte de la historia humana. Aún así, lo más extraño estaba por venir. La extraña criatura poseía una mezcla de características avanzadas y primitivas que, si se interpretan literalmente, sugerirían una especie que evolucionó de manera completamente distinta a la nuestra. La parte frontal del cráneo, por ejemplo, poseía un volumen encefálico capaz de albergar un cerebro tan grande como el de un humano moderno, mientras otras regiones parecían pertenecer a un homínido mucho más antiguo. Ese contraste desafía la lógica evolutiva, como si aquella especie hubiera recibido saltos de desarrollo en momentos sorprendentemente desconectados. Lo que realmente incomodó a la comunidad científica fue el hecho de que este patrón, una evolución irregular, casi acelerada, aparece también en otras regiones misteriosas del mundo. En cuevas profundas del sur de Siberia, por ejemplo, se encontraron artefactos cuya complejidad no concuerda con el supuesto nivel cognitivo de los habitantes locales de la época. Herramientas finamente talladas en huesos de animales, elaboradas con precisión quirúrgica. ¿Cómo un grupo aislado y supuestamente primitivo habría desarrollado tecnologías tan sofisticadas sin influencia externa? La respuesta parece llevar a un lugar incómodo. Quizá nuestra historia no es una línea recta, sino un laberinto de civilizaciones paralelas, y cuanto más investigaciones se realizaban, más crecía el misterio. Secuencias incompletas de ADN encontradas en sedimentos cercanos a los fósiles sugerían la presencia de una línea humana que simplemente no aparece en ningún mapa genético actual, como si hubiera sido completamente sustituida, borrada
o absorbida por otras especies humanas más tarde. Solo que el porcentaje de similitud era mínimo, tan pequeño que parecía indicar un origen totalmente independiente. Muchos investigadores comenzaron a llamarlos los fantasmas de la prehistoria. Para aquellos que se atrevieron a estudiar a estos seres a fondo, una hipótesis comenzó a parecer inevitable. No estamos ante una simple especie perdida, sino ante una rama alternativa de la humanidad que siguió su propio camino evolutivo antes de desaparecer. Lo más extraño es que, aunque los fósiles son raros, ciertos patrones culturales encontrados en regiones remotas de Asia traen símbolos y tradiciones que no tienen paralelo en ninguna otra civilización conocida, como si fueran ecos distantes de una cultura tan antigua que precede incluso a la memoria humana. Este escenario se vuelve aún más intrigante cuando analizamos el contexto ambiental de la época. Asia Oriental atravesaba transformaciones climáticas extremas, alternando largos periodos de calor húmedo con olas glaciales severas. Para sobrevivir en ese ambiente hostil, cualquier especie necesitaba habilidades adaptativas impresionantes, y eso puede explicar por qué aquel ser imposible tenía un cráneo capaz de soportar presiones inusuales. Quizá no era solo una peculiaridad biológica, sino una respuesta a las exigencias brutales de un mundo en constante cambio. Pero aún así, ninguna adaptación conocida explica completamente su anatomía. Cuando el fósil salió a público, muchas instituciones intentaron desviar el interés diciendo que se trata solo de una variación local del Homo erectus, pero los propios datos contradecían esta narrativa. La caja craneana era mucho mayor. La mandíbula era inesperadamente refinada. Los dientes no seguían el patrón erectus, y la estructura facial no encajaba en ningún modelo conocido. Era como intentar encajar una pieza triangular en un rompecabezas hecho solo de círculos. No importa cuántas teorías intentes, nada funciona. ¿El resultado? Silencio, revisiones discretas de artículos y una sensación incómoda. Este descubrimiento no debía ser discutido. Y así nace el enigma, una especie humana que no debería haber existido, pero existió. Una especie que contradice las líneas evolutivas oficiales, que surge y desaparece sin dejar rastros y que quizá fue más avanzada de lo que imaginamos. ¿Por qué desapareció? ¿Quién la eliminó? O sería más correcto preguntar, ¿por qué alguien hizo tanto esfuerzo para garantizar que nunca supiéramos que existió? Al profundizar en este misterio, percibimos que el enigma del humano imposible no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg colosal que se extiende por todo el continente asiático. En 2019, investigadores descubrieron en una cueva remota de Laos una mandíbula que no debería existir según ninguna tabla evolutiva moderna. La estructura ósea era inmensa, diseñada para soportar fuerzas masticatorias extraordinarias, pero la arcada dental era sorprendentemente refinada, casi demasiado humana. Exámenes realizados meses después revelaron que el fósil perteneció a una especie que parecía estar en el auge de su vitalidad en el mismo período en que Homo sapiens luchaba por establecerse fuera de África. ¿Cómo pudieron existir dos humanidades paralelas sin colisionar? A menos que una de ellas hubiera sido borrada. En regiones cercanas, enterrados en cuevas tan profundas que el aire parece no haber sido respirado desde eras olvidadas, surgieron fragmentos de huesos largos, adaptados para soportar temperaturas extremas. Era como si aquellas criaturas hubieran sido moldeadas para sobrevivir a condiciones que destruirían a cualquier otro homínido de la época. Los investigadores intentaron encajar los hallazgos en el modelo denisovano, pero nuevamente los datos no coincidían. La morfología era distinta, el patrón era otro, la historia era otra. Estábamos ante algo que parecía ser una línea independiente, y más que eso, altamente adaptada, resistente, quizá incluso dominante en su territorio. Pero el aspecto más perturbador es que esta especie no se limitaba a Asia. Evidencias fragmentadas indican que pudo haber migrado hacia áreas que hoy pertenecen a Oceanía, dejando atrás patrones culturales que no se asemejan a nada producido por pueblos posteriores. Líneas grabadas en rocas basálticas,
símbolos geométricos sin paralelo conocido y técnicas rudimentarias de metalurgia que no concuerdan con el período en que deberían haber surgido. Era como si este pueblo hubiera desarrollado un conocimiento avanzado y luego simplemente desaparecido. Ningún conflicto registrado, ningún vestigio de guerra, solo un silencio que parece intencional. Lo que realmente incomoda a muchos especialistas es el hecho de que ciertos pueblos aislados de Indonesia llevan en su ADN trazos de una ancestralidad tan antigua y tan distinta que simplemente no corresponde a la de los demás humanos modernos. Son porcentajes pequeños, casi fantasmales, pero suficientes para indicar que hubo contacto con una humanidad paralela. Una humanidad que, según los modelos oficiales, nunca existió. Esto plantea una pregunta que pocos se atreven a formular. Si existe ADN de una especie que no debería haber existido, ¿qué más podríamos descubrir si analizáramos poblaciones remotas que nunca participaron en los grandes flujos migratorios? En excavaciones realizadas en la isla de Tanimbar, arqueólogos encontraron herramientas de piedra tan inusuales que sugieren no solo habilidad técnica, sino un estilo de pensamiento diferente. No eran hojas para caza ni instrumentos para procesar plantas. Eran objetos cuya función permanece desconocida. Pendientes triangulares, pequeños cilindros marcados con ranuras y hojas curvadas que solo tienen sentido si consideramos la hipótesis de un pueblo con prácticas rituales o tecnológicas muy específicas. Objetos que ningún Homo sapiens de la época habría imaginado fabricar. Y nuevamente, estos artefactos surgen exactamente donde aparece el ADN de esa línea fantasma. El patrón se repite en lugares tan distantes como Taiwán y el archipiélago de Filipinas. Señales de presencia humana antigua que contradicen todo lo que aprendimos sobre migraciones prehistóricas. En una cueva en las montañas de Luzón se encontró un conjunto de marcas de corte extremadamente precisas, hechas por herramientas que exigían control fino y fuerza calibrada, habilidades que nuestro propio Homo sapiens solo dominaría mucho más tarde. ¿Quién dejó esas marcas? ¿Cómo se difundieron estas técnicas sin que la supuesta especie creadora dejara fósiles, huesos, rastros? Aún existe el misterio de las cuevas inundadas de Palawan. En 2021, buzos encontraron restos de una hoguera sumergida a más de 30 metros de profundidad. Las rocas alrededor estaban quemadas de una manera que sugiere una técnica de control térmico fascinante e inusual, como si aquel pueblo dominara temperaturas específicas para obtener resultados específicos. Los sedimentos indican que esa hoguera perteneció a una era en que la región no estaba sumergida, y una vez más, la fecha remite al periodo de esa especie fantasma. ¿Cómo una humanidad tan antigua pudo dominar un control tan preciso del fuego en un periodo que la ciencia insiste en clasificar como pretecnológico? Si observamos el mapa de distribución geográfica de estos hallazgos, forman una línea que se extiende desde el suroeste de China hasta el extremo este de Indonesia, pasando por cadenas montañosas, selvas tropicales e islas aisladas. No es la ruta de un pueblo primitivo, es la marca de una civilización que se movía con intención, propósito y dominio ambiental. La impresión es que esta especie conocía el territorio como pocas, adaptándose a sus variaciones como si fuera parte integral de él. Pero, ¿hasta dónde avanzó esta línea? ¿Qué exactamente sabía? ¿Y por qué no aparecen vestigios de sus viviendas, sus rituales, su cosmología? Una respuesta posible, pero incómoda, está en la ausencia casi total de restos completos. Algunos especialistas sospechan que este pueblo practicaba rituales funerarios extremadamente eficientes, quizá involucrando cremación, dispersión o incluso prácticas que aún desconocemos. Esto explicaría por qué encontramos herramientas, marcas y ADN, pero casi nunca esqueletos. Si esta especie tenía conciencia de la muerte y dominaba ritos propios, esto lo cambia todo. Significa que estamos ante un pueblo no solo adaptado, sino simbólicamente avanzado. Un pueblo que tenía identidad, cultura, creencias, una humanidad tan antigua como misteriosa. Pero el enigma final de esta segunda parte
va más allá de la biología y la arqueología, toca el núcleo de nuestra propia existencia. Si hubo otra especie humana tan singular, tan distinta y tan avanzada, que caminó por la Tierra paralelamente a nosotros, ¿qué significa eso para la historia de la humanidad? ¿Cuántos capítulos fueron arrancados, rasgados, quemados y olvidados? ¿Cuántos orígenes alternativos fueron silenciados antes incluso de tener voz? Al llegar a la parte final de este enigma, debemos enfrentar la pregunta que nadie se atreve a formular oficialmente. ¿Por qué una especie humana tan singular, tan adaptada y tan extendida, simplemente desapareció sin dejar un legado claro? La respuesta puede estar en lo que los arqueólogos llaman zonas rojas, regiones donde vestigios culturales y biológicos aparecen y desaparecen como si alguien hubiera realizado una limpieza deliberada. En algunas de estas zonas, capas enteras de suelo fueron removidas, quemadas o alteradas, creando un patrón artificial que no coincide con fenómenos naturales. Es como si alguien hubiera destruido la memoria de esta línea, no por accidente, sino por decisión. En lugares remotos del sur de China, análisis de sedimentos mostraron que, alrededor de 200.000 años atrás, hubo un cambio abrupto en el tipo de herramientas abandonadas en las cuevas. Objetos asociados al humano imposible desaparecen súbitamente y son reemplazados por instrumentos más rudimentarios, incompatibles con la sofisticación anterior. ¿Cómo explicar una tecnología que retrocede? El escenario más plausible y más inquietante es el de la sustitución. Alguien llegó. Alguien ocupó. Alguien tomó el territorio. Pero ¿quién podría haber sido capaz de eso en una era tan antigua? ¿Y por qué? Un dato fascinante surge al analizar regiones vecinas. Comunidades de Homo sapiens comenzaban lentamente a migrar hacia áreas dominadas por esta línea oculta. Sin embargo, algo en la cronología no cuadra. Los sapiens de la época eran pocos en número, poco adaptados a ambientes tropicales y tecnológicamente inferiores. Nada indica que hubieran podido competir con una especie tan robusta y avanzada, a menos que esta especie no fuera eliminada por conflicto directo, sino por algo mucho más silencioso, brutal e inevitable. Una catástrofe ambiental específica de la cual no pudieron escapar, pero nosotros sí, y aquí entramos en un terreno peligrosamente especulativo, pero inevitable. Registros geológicos muestran que, entre 240 y 190.000 años atrás, hubo en Asia Oriental una serie de erupciones volcánicas de magnitud colosal. No hablamos de eventos aislados, sino de cadenas eruptivas capaces de cambiar el clima continental por décadas. Los gases liberados podrían haber creado zonas tóxicas densas a nivel del suelo, exactamente donde vivía este humano imposible. La combinación de clima inestable, falta de movilidad marítima y posible dependencia de ecosistemas altamente específicos pudo haber creado una trampa evolutiva perfecta, una trampa de la que no pudieron escapar. Sin embargo, el punto más incómodo no es la extinción, sino lo que vino después, porque justo después de la desaparición de esta especie, surge en el registro arqueológico de la región una serie de símbolos grabados en cuevas, figuras abstractas, espirales concéntricas y patrones geométricos que no pertenecen a la cultura del Homo sapiens primitivo. Muchos arqueólogos creen que estos símbolos son restos dejados por grupos sobrevivientes de esta línea oculta, como si intentaran registrar, desesperadamente, su propia existencia antes de que el tiempo los consumiera. Estos símbolos aparecen en cuevas de Vietnam, Laos e incluso en el interior de China, como si formaran un mapa silencioso de un pueblo que se negaba a desaparecer sin ser escuchado. Estos registros sugieren algo impresionante. No estamos tratando con una especie primitiva, sino con seres que tenían memoria cultural, noción de territorio y conciencia simbólica. Sabían que estaban desapareciendo. Intentaron registrar su historia, pero sus registros no sobrevivieron. Fueron devorados por el tiempo, borrados por catástrofes naturales o destruidos por olas migratorias posteriores. Lo que quedó fueron fragmentos, huesos imposibles, ADN fantasma, herramientas inexplicables y símbolos que nadie logra descifrar completamente.
Suficiente para sugerir que existió y pensó una humanidad perdida, pero no lo suficiente para contar su historia. Y si lo más perturbador todavía está oculto. En 2023, un equipo de investigadores que analizaba sedimentos profundos en cuevas de Tailandia encontró secuencias de ADN humano extremadamente antiguo y completamente desconocido. No encaja en ninguna línea conocida, ni siquiera en el patrón extraño de esta especie oculta. Esto abre la posibilidad de que el humano imposible no haya sido un caso aislado, sino parte de una red mucho mayor de líneas humanas que existieron antes de todas las demás. Una prehistoria repleta de especies que nunca conoceremos, civilizaciones pre-sapiens que surgieron y desaparecieron como sombras en una noche demasiado larga para ser registrada. Algunos estudiosos más audaces plantean la hipótesis de que esta línea oculta podría haber desempeñado un papel crucial en la evolución de otras especies humanas, transmitiendo fragmentos de conocimiento, técnicas e incluso comportamientos que moldearon poblaciones posteriores. No hablamos de mitos ni fantasías, sino de una posibilidad real, que culturas muy antiguas hayan influido en el surgimiento de tradiciones que hoy consideramos exclusivamente sapiens. Sería posible que ciertas prácticas rituales, ciertos patrones simbólicos e incluso estructuras sociales hayan sido heredadas, reinterpretadas o absorbidas de civilizaciones tan antiguas que fueron borradas de la historia. La idea es incómoda, pero extremadamente plausible. Llegamos entonces al ápice del enigma. Si tantas evidencias apuntan a la existencia de una especie humana avanzada, antigua y enigmática, ¿por qué no hablamos de ella? ¿Por qué no está en los libros escolares? ¿Por qué no aparece en los documentales tradicionales? La respuesta es simple y brutal, porque la presencia de esta línea destruye la narrativa cómoda y lineal de la evolución humana. Demuestra que no somos el ápice inevitable de un proceso continuo, sino solo una entre muchas humanidades posibles, y quizá ni la más impresionante. Admitirlo es abrir la puerta a un pasado incontrolable, caótico e impredecible, demasiado grande para encajar en tesis académicas. Y así concluimos esta investigación prohibida. Una humanidad que no debería haber existido, pero existió. Una especie que caminó entre montañas tropicales, islas oceánicas y cuevas silenciosas, dejando tras de sí un rastro casi borrado de símbolos, herramientas y fragmentos genéticos. Una línea que vivió paralelamente a nosotros, que sobrevivió a eras devastadoras y que quizá moldeó aspectos de nuestra propia cultura antes de desaparecer para siempre. La pregunta que queda es, ¿cuántas otras humanidades perdidas aún reposan bajo el suelo, esperando ser descubiertas? ¿Cuántas historias aún necesitamos desenterrar antes de entender quiénes somos realmente? Gracias por ver, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.